Pues seguimos en directo en Cuestión de Prioridades. Hoy vamos a entrevistar a una de las eurodiputadas socialistas que mejor conoce las instituciones europeas, que más tiempo lleva desenvolviéndose entre las sedes de Bruselas y Estrasburgo y que en estas elecciones va como número 2 después de Teresa Rivera. Ella es vallisoletana, política muy cercana a Pedro Sánchez y ha sido el rostro de los socialistas europeos como presidenta del Grupo Socialdemócrata en la Eurocámara. Irache García, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, encantada. Me imagino que el PSOE no se resigna a esa segunda posición que todas las encuestas, salvo la del CIS, le dan en este momento, ¿no? Por supuesto que no nos resignamos, al revés, cada día más preparados para llegar el domingo, el 9 de junio, dispuestos a ganar estas elecciones. Estamos preparados y el ambiente de campaña, el afecto de la gente, la cercanía de la gente nos indica que es posible una victoria socialista. ¿Cree que la ultraderecha es determinante en estas elecciones? Estamos viendo encuestas que les dan hasta 200 escaños. Creo que la ultraderecha puede tener un mejor resultado en las elecciones europeas del próximo domingo que el resultado actual de la conformación de la Eurocámara, pero lo que creo que es más determinante es la política de alianzas del día después, del 10 de junio. Von der Leyen y Meloni, por ejemplo. Ahí es donde está el problema. ¿Y cuál es el riesgo? Cuéntenos de que haya ese pacto entre Von der Leyen bueno, pues y la primer ministra italiana. Von der Leyen sí es elegida en el Consejo como candidata Sí, claro, a presidir la Comisión Europea. Claro. Pero en cualquier caso, llevamos más de un año planteando que ha habido un momento de ruptura de lo que denominamos las alianzas tradicionales en Europa. Como decías, llevo muchos años trabajando en Bruselas, sé lo que supone... Es la más veterana de todos los parlamentarios socialistas, ¿no? En España. En España sí. En España Sí. Sé lo que supone la negociación, sé lo que supone llegar a acuerdos entre distintos, entre quienes no pensamos igual, pero entendemos que necesitamos avanzar en el proyecto europeo y así es como se ha construido Europa en las últimas décadas, con una alianza tradicional entre los conservadores, la socialdemocracia y los liberales. Y el problema al que nos enfrentamos en estas elecciones es que en los últimos años el Partido Popular Europeo se ha abierto a alianzas con la extrema derecha, lo ha hecho en regiones como la nuestra, como Castilla y León, y posteriormente en otras regiones en España, lo ha hecho a nivel de países también de la Unión Europea, como puede ser Italia, como puede ser Finlandia o Suecia, recientemente Croacia. Y ese es el problema, cuando el Partido Popular Europeo decide romper la alianza tradicional y abrirse a negociar y aliarse con aquellos que quieren destruir el proyecto europeo, se produce una amenaza al proyecto de Europa. Y fíjese qué curioso que Vox hace unos días entrevistaba aquí al señor Buxadé, él recriminaba al Partido Popular que había demasiados acuerdos entre PSOE y PP en la Eurocámara, que bueno, era una forma de que ellos no lo harían nunca, ¿no? Bueno, yo insisto, y no me duele en prendas decirlo, Europa se ha construido a través de los acuerdos. Sí, está claro. Y yo, como responsable de todo el Grupo Socialista Europeo estos últimos 5 años, me he reunido en muchísimas ocasiones con el líder del Partido Popular Europeo, con los líderes del Grupo de los Liberales, y hemos llegado a acuerdos importantes. Qué pena, señora García, que esto no pueda ocurrir aquí en España, ¿verdad? Y qué pena que se haya roto en Bruselas, porque el último año hemos visto cómo el Partido Popular Europeo se ha resignado, tienen un discurso cada vez más similar a la extrema derecha y han votado con la extrema derecha, por ejemplo, en contra de la ley de restauración, en contra de la ley de calidad del aire, en contra de avanzar en los derechos de las mujeres, como es incorporar el derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, en cuestiones que para nosotros son esenciales para el proyecto europeo. Eso ha ocurrido en los últimos tiempos en el Parlamento Europeo y yo he insistido en este último año, en todas las oportunidades que he tenido en los debates del Parlamento Europeo, he tendido la mano al Partido Popular a continuar con lo que ha sido esa alianza tradicional, pero por desgracia ya lo han hecho saber, ya se han manifestado, ya no se esconden, el Partido Popular está abierto a esta alianza con la extrema derecha, la propia candidata del Partido Popular Europeo, Ursula von der Leyen, a presidir la Comisión, se abre a aliarse con la extrema derecha y con un intento de intentar hacer diferencias, ¿no? Una extrema derecha más light y otra más dura, ¿no? La extrema derecha es extrema derecha y tienen un objetivo muy claro, que es romper
el proyecto europeo tal y como lo hemos conocido. La Europa de los valores, la Europa del respeto, la Europa de la diversidad. Una dirigente política como Meloni, que ataca los derechos del colectivo LGTBI, que ataca los derechos de las mujeres. Alianzas entre conservadores y extrema derecha en Finlandia, por ejemplo, intentando restringir el derecho de huelga en su país. Son políticas totalmente inaceptables para la Europa del siglo XXI y, por lo tanto, esa es la línea roja que la socialdemocracia plantea en estas elecciones europeas. Hablaba de que ve un buen ambiente estos días en esta campaña electoral. La citación por parte del juez de Begoña Gómez no es un torpedo en la línea de flotación del Partido Socialista en esta campaña, sobre todo en estos últimos días que quedan para ir a votar. La verdad es que es bastante sorprendente y se nos permitirá que, con todo el respeto a las decisiones judiciales, podamos plantear la extrañeza de que a 4 días de terminar esta campaña electoral el juez haya llamado a declarar a la mujer del presidente sobre un caso que además ya conocemos los antecedentes, una denuncia presentada por 2 organizaciones de ultraderecha, que estas 2 organizaciones han reconocido que está basada la denuncia sobre titulares que pueden ser fake news, que son titulares falsos, cuando la propia UCO, la Guardia Civil, ha establecido que no hay ningún sostén para plantear esta denuncia. Cuanto menos nos parece sorprendente el momento en el que se hace, pero que forma parte de una estrategia que está muy coordinada, de esta estrategia del fango, de esta estrategia de hablar de todo menos de lo que tenemos que hablar. Yo llevo toda la campaña electoral hablando de Europa y echo en falta que el Partido Popular nos hable de Europa, nos diga qué proyecto tiene, qué programa tiene. De hecho, es que hasta ayer no tenían programa electoral. Como salió en la opinión pública, lo han hecho rápido y corriendo, han repetido párrafos dentro del programa electoral, no tenían programa electoral. Y esa es la estrategia del Partido Popular, hablar de todo menos de Europa, para embarrar, para poner en cuestión un gobierno legítimo como el Gobierno de España. Y frente a eso, la responsabilidad del Partido Socialista es trasladar el proyecto que tenemos para Europa. Pero, señora García, quiero seguir preguntándole por este asunto porque a mí me parece muy curioso que usted esté aquí defendiendo a Begoña Gómez, lo están haciendo los ministros, cargos del Partido Socialista. Sin embargo, ella no da la cara y el presidente tampoco. No es algo que sea de su responsabilidad, me parece muy bien que lo haga usted hoy aquí, pero ¿no sería mejor, lo hablamos antes en la tertulia, que Pedro Sánchez diera una rueda de prensa sin límite de preguntas en el que explicara todas las dudas que tiene la sociedad española y los medios de comunicación? ¿No terminaría de alguna forma ese caso Begoña Gómez, al menos desde un punto de vista mediático? No, porque no hay ningún interés. No hay ningún interés por parte de la ultraderecha de que esto termine, y ni siquiera con unas explicaciones del presidente. Está claro el objetivo. El objetivo es tapar una campaña vacía del Partido Popular, una campaña orientada a única y exclusivamente atacar al Gobierno de España, y una campaña que además se les está haciendo larguísima al Partido Popular. Y como se les está haciendo larga, el señor Feijóo cada vez que habla evidencia pues las carencias y, por lo tanto, casualmente sale el anuncio de la citación de la mujer del presidente el día después de que el señor Feijóo dice que en cuanto pasen estas elecciones europeas está preparado para una moción de censura con los independentistas catalanes. Pero eso yo creo... Señora Irache, eso no lo ha dicho. Lo ha dicho, perdón. Ustedes que hablan de bulos, no utilicen un bulo. Lo ha dicho, lo repitió, de hecho, por algo, a la tarde siguiente, en Génova intentaron hacer algún matiz, pero lo ha reconocido. Igual que se ha reconocido que el Partido Popular mantuvo conversaciones con Junts de cara a poder... Pero pues que el señor Feijóo haya dicho que va a hacer una moción de censura con Junts, eso no ha salido de su boca, Donde estaría abierto... riguroso, hay que ser riguroso. Estaría abierto... Hombre, una moción de censura se presenta, digo yo, que no para perderla, sino para ganarla. Y para ganar necesitas buscar votos. Y los votos a día de hoy no les tiene. Y por lo tanto sabemos que solo con Vox no tienen votos suficientes para ganar una moción de censura. Está el Partido Nacionalista Vasco. Estuvo abierto a esa posibilidad. Por lo tanto, esconder ese planteamiento pues provoca estas cuestiones. Pero insisto, nosotros queremos seguir hablando de Europa, queremos seguir pues trasladando durante estos días de campaña que quedan, que es la Europa que queremos construir. Importante hacerlo desde la base de lo que hemos hecho
porque sobre la base de lo que la socialdemocracia ha hecho estos últimos años está también el planteamiento de futuro que tenemos para la Unión Europea. Hablando de Puigdemont, durante un tiempo bastante largo, fue el azote de Puigdemont en el Parlamento Europeo. Casi una de las personas que más ha combatido en Europa la imagen del prófugo de la justicia. Fue muy crítica incluso cuando se le dieron las credenciales. Dijo incluso que los nacionalismos son una amenaza enorme para Europa y calificó algunas palabras de Puigdemont como insulto a la inteligencia. Claro, usted ahora defiende a Puigdemont y la amnistía. Yo no sé eso, señora García, cómo se come. Yo defiendo un proceso de normalización y de convivencia en Cataluña entre catalanes y entre catalanes y el resto de España. Y creo que no es casualidad que el tiempo nos haya dado la razón. Nos la ha dado al Partido Socialista, nos la ha dado al Gobierno de España y a quienes hemos trabajado por ese espacio de buscar lugares de convivencia y de solución a los conflictos. No es casualidad que el mejor momento para los independentistas catalanes haya sido bajo gobiernos del Partido Popular en el 2017. Quiero recordar, el momento más álgido del proceso del independentismo catalán fue bajo un gobierno del Partido Popular. Y no es casualidad tampoco que en mayo el Partido Socialista, Salvador Illa, haya ganado las elecciones en Cataluña. Nos han dado la razón de que era necesario buscar esos espacios de entendimiento, de convivencia, de buscar soluciones y de hacerlo desde la política. Buscando pues, lo mejor, como digo, para Cataluña y lo mejor para Cataluña y el resto de España. Y por lo tanto estoy convencida de que hemos hecho lo que teníamos que hacer e insisto, el tiempo nos ha dado la razón y la victoria contundente del Partido Socialista en Cataluña en el mes de mayo es un ejemplo muy claro y muy evidente. ¿No le molesta cuando el Partido Popular saca estos días en los mítines de campaña esa foto, famosa foto de usted con Cerdá y Puigdemont en Bruselas, esa primera foto, digamos, pública de negociación para la investidura de Sánchez? Pues me parece bastante hipócrita cuando tiempo después se supo que ellos habían estado negociando. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos nos hicieron foto y nosotros sí, pero bajo una foto lo que hemos conseguido es un gobierno progresista que ha estado haciendo política. Un gobierno progresista que ha hecho posible subir las pensiones a los pensionistas de Castilla y León, que ha hecho posible subir el salario mínimo, que ha hecho posible tener los mejores datos económicos de la historia más reciente de nuestro país, con un crecimiento económico por encima de la media europea, que ha hecho posible avanzar en la ejecución de un plan de recuperación desde Europa que está posibilitando oportunidades de desarrollo, de modernización, de atención a nuestro medio rural. Todo lo que ha hecho ese gobierno progresista creo que nos debe de hacer sentir muy orgullosos. Yo estoy orgullosa de este gobierno progresista y por lo tanto lo que me parece es hipócrita. Hipócrita que un día sí y otro día también se critique una foto o una alianza cuando ellos mismos han reconocido que tuvieron esas conversaciones. Vamos a hablar de un asunto que sé que le interesa mucho, es esa disyuntiva entre el campo y el medio ambiente, que bueno, tanto preocupa también al sector agrario de Castilla y León y está provocando tractoradas no solo en España, incluso en el resto de países europeos, ayer mismo en Bruselas. ¿Se precipitó la Unión Europea con la PAC verde, con esa transición excesivamente rápida y las exigencias medioambientales y el exceso de burocracia, o no? Pues fíjate, se precipitó tampoco que la PAC, la última reforma de la PAC, ha empezado a hacerse efectiva este año. ¿Qué quiero decir? Que estos dirigentes de la derecha y de la extrema derecha, que ahora echan la culpa a la reforma de la PAC, demuestran, no sé, si ignorancia o demuestran muy poca rigurosidad a la hora de establecer los argumentos. ¿Y el sector del campo qué le dice? El sector del campo reivindica unas necesidades que creo que debemos escuchar y que además hemos puesto encima de la mesa soluciones para abordar esa realidad. El sector del campo nos ha planteado que hay una excesiva burocratización que hace difícil la llegada de las ayudas y en el último pleno del Parlamento Europeo, que se celebró en el mes de abril, a finales de abril, adoptamos una reforma para reducir esa burocratización. Lo que tampoco podemos hacer es engañarnos a nosotros mismos. ¿Hay alguien de verdad que considere que vamos a ser capaces de garantizar el futuro de nuestro campo, el futuro de la seguridad alimentaria, de la producción de alimentos en la Unión Europea, si no somos capaces
de atajar los efectos del cambio climático. Es que hoy ya estamos pagando. ¿Y hasta dónde se puede llegar? ¿Cuál es el límite? Porque es muy complicado, ¿no? Bueno, Vox está claro lo que dice, el Partido Popular está ahí en el medio. ¿Dónde esa fórmula mágica para que los agricultores puedan estar contentos, que no tengan ese exceso de burocratización, que tengan también más flexibilidad para sembrar? ¿Eso cómo se puede compaginar con el cambio climático y con los nuevos tiempos, ¿no? Lo estamos haciendo. Hay ahora mismo una serie de medidas de protección medioambiental, de las que además quiero reconocer también al propio sector primario, que llevan ya tiempo aplicando, que no es nada nuevo que aparezca ahora, lo único que se van incorporando nuevas medidas, y lo que tenemos es que ir viendo cómo se van poniendo en práctica y cómo podemos necesitar en algunos momentos apoyar más a sectores más vulnerables. Yo lo dije en el momento de las movilizaciones, hay que escuchar al sector. El sector reivindica cuestiones que son lógicas y que son aceptables, que no tienen que ver solo con las condiciones medioambientales, que tiene que ver también con una política de comercio exterior entre la Unión Europea y el resto de regiones del mundo, donde hemos establecido unas condiciones para nuestro sector que no pedimos para lo de fuera, y por lo tanto hay que avanzar también en las cuestiones de la reciprocidad. Por supuesto que lo tenemos que hacer, y por supuesto que tenemos que aprobar una ley europea, una directiva europea de la cadena alimentaria para garantizar los precios justos, porque es insostenible que un agricultor o que un ganadero esté recibiendo por lo que produce, por su trabajo, por un bien que está produciendo para la sociedad, unos precios que luego no tienen nada que ver, que se multiplican por 200 cuando llega al supermercado a manos del consumidor. Eso lo tenemos que atajar, y estamos abiertos, y yo creo que necesitamos abordar con seriedad y con responsabilidad. Lo que no es bueno para el sector es la utilización partidista y electoral que la extrema derecha y también el Partido Popular están haciendo de esta cuestión, porque quiero recordar algo. Cuando Vox pone en duda o dice que el problema del sector agrícola y ganadero lo tiene la PAC y lo tiene Europa, yo les preguntaría qué ha hecho durante 5 años un comisario que forma parte de su familia política. Entonces, menos demagogia, más trabajar, más escuchar y abiertos, por supuesto, a buscar las soluciones que sean necesarias. Señora García, por último, usted que lleva 20 años en el Parlamento Europeo, que ha visto evolucionar muy bien Europa desde hace muchos años, ¿qué nos jugamos este domingo? ¿Cuál es lo que más le preocupa? No sé si es el sector agrario, el avance de la ultraderecha, ya lo ha dicho antes, pero ¿cuál es esa cosa que diga usted hay que votar y hay que cambiar esto? Me preocupa que Europa continúe siendo ese faro y ese referente de libertades, de democracia, de progreso social y de bienestar. Y por lo tanto es un conjunto. La política agrícola común, la política de cohesión ha posibilitado muchísimas oportunidades a nuestra tierra. Le ha sentado muy bien Europa. ¿Podrá ser Europa alguna vez un faro que se pueda comparar con Estados Unidos y con China? Somos el único espacio, la única región del mundo que hemos hecho posible un progreso económico acompañado de una justicia social. Esa justicia social que la ultraderecha dice que no es una prioridad. Esa justicia social que ha hecho posible crecer económicamente, pero redistribuir y hacer posible el mantenimiento de sistemas de pensiones públicos, de sanidad pública, de educación pública, un sistema de bienestar social que ha hecho posible reducir desigualdades, pero que necesitamos seguir avanzando. Yo no me resigno a que Europa se estanque, no me resigno a que Europa pueda retroceder tal y como la extrema derecha quiere y el Partido Popular está aceptando. Yo quiero seguir haciendo frente a los desafíos de esa Europa que necesita avanzar en la lucha contra el cambio climático, pero tiene que hacerlo de una manera sostenible y de una manera justa, de esa Europa que necesita avanzar en las oportunidades para los jóvenes, de esa Europa de la igualdad entre hombres y mujeres, de esa Europa por la que hemos apostado desde la socialdemocracia y que creo que sigue siendo posible, y es en lo que creo que nos estamos jugando el próximo 9 de junio. Se le ve muy apasionada cuando hablo de Europa, eso es bueno, eso es bueno. Sí, porque la quiero. Eso está bien. Vamos a ver qué le preguntan también los contertulios. Almudena. Buenas noches. Más que una pregunta directa, es más bien un run que tengo en la cabeza. Es cierto que Europa ha sido una defensa de derechos.
hasta la fecha para defender esos derechos se alertaba del miedo de la ultraderecha que viene, pero el hecho es que la ultraderecha está y está blanqueada. ¿Y cómo se va a poder hacer una política? Porque claro, en lugar de defender derechos, a lo mejor se empiezan a meter beneficencia. Y es precisamente todo lo que es todo lo contrario al avance que ha tenido Europa. ¿Cómo se va a poder llevar el día a día? Porque es evidente que la ultraderecha va a entrar de lleno en la Unión Europea y precisamente todos esos valores que la definían hasta ahora se van a ver muy cuestionados. ¿Cómo podemos hacer como ciudadanos y como representantes políticos que están en las instituciones? Como ciudadanos, movilizarnos con nuestro voto, que es lo más importante que tenemos en democracia. Y hacerlo además sabiendo lo que nos jugamos, como he dicho anteriormente. Yo no tengo ninguna duda de que la extrema derecha no va a ser mayoría en el Parlamento Europeo. Y yo estoy segura que con responsabilidad y mirando al futuro de Europa, tenemos que ser capaces de crear una alianza que sea mayoritaria en la Unión Europea. Y ahí pues podríamos decir que la pelota está en el tejado del Partido Popular Europeo. Mire, al inicio de esta campaña electoral, un compañero, candidato y actual eurodiputado socialdemócrata alemán sufrió una paliza por parte de un grupo ultraderechista que terminó con él en el hospital. Sacamos una declaración los líderes de los grupos políticos, una declaración donde nos manifestábamos juntos y unidos frente a la barbarie, frente al odio, frente a la violencia, frente a esa extrema derecha. Y yo planteé esta resolución, esta declaración, a todos los líderes de los grupos políticos proeuropeos. Y esta declaración fue firmada desde la izquierda unitaria, pasando por los verdes, liberales también y socialdemócratas. Por desgracia, el Partido Popular Europeo no quiso firmar esa declaración y es lo que a mí me preocupa. Es lo que a mí me preocupa. Por cierto, a usted recibió pintadas y le rajaron las ruedas de su coche también, no hace mucho tiempo. Sí, porque hay una clara situación ahora mismo de violencia política en este país. En este país la estrategia del fango, del insulto, de la provocación y el odio hace que haya quienes tienen el micrófono para motivar a otros que luego deciden tomar decisiones de este tipo. Pretenden callarnos, pretenden amedrentarnos, pero no se dan cuenta que nuestras convicciones democráticas son mucho más fuertes que todo eso. Permítame que le digas mi opinión personal y no quiero entrar en debate. Creo que en el fango están todos los partidos políticos a día de hoy. Pero ser equidistante, sé que unos más que otros no, ser equidistante pero con todos, esto no es posible. Nacho. Vamos con el fango. Se habla mucho. El que había en las playas de Normandía hace mañana 80 años. Ahí sí había fango. Mañana es el aniversario redondo en que los americanos fueron capaces de que hoy pudiéramos estar hablando aquí. Mañana es un gran día, porque mañana empiezan las elecciones en Europa, mañana. Sí. Se vota en Irlanda y en algún país más. Mañana, por cierto, parece que el Banco Central Europeo va a bajar los tipos de interés por vez primera en hace 2 años y antes de la Reserva Federal, antes de los americanos. Pero, hablando de Normandía, de cuando la alianza entre Estados Unidos y Europa funcionaba. Ustedes hablan mucho de la ultraderecha, de la coalición de las ultraderechas. ¿Y si gana Trump? Amigo de Milei, amigo de Meloni. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque ustedes han roto con Argentina, han roto con Israel. ¿Cuál sería el escenario ese de la ultraderecha a la pinza en caso de que el amigo americano fuera de ultraderecha? No, pues a mí evidentemente me preocupa que gane Trump. No, pero ¿qué harían ustedes? ¿Qué haríamos nosotros? Seguir trabajando para fortalecer el proyecto europeo. Porque Pero en serio, hablando en serio, no con un eslogan. Pero lo que no puede, voy a argumentar, lo que no puede hacer Europa es depender única y exclusivamente de lo que es una alianza transatlántica, que es importante, que no la niego, que es fundamental, pero también tiene Europa que mirar a otros espacios del mundo. Europa tiene que mirar a América Latina, porque nos unen lazos, porque nos unen América Latina, Argentina, Brasil, Colombia, una región importante con la que tenemos que ser capaces también de ver esos lazos que nos unen. Europa tiene que mirar a África, Europa tiene que mirar a otros espacios del mundo y sobre todo Europa tiene que fortalecer su posición
en el ámbito y en el marco global de la política internacional. Creo que esa también es una reflexión importante, ¿no? y que nos da además pistas de cómo podemos, como digo, fortalecer esa voz única en el mundo. A día de hoy, por desgracia, la política exterior en la Unión Europea está en manos de los Estados miembros y el alto representante y la Comisión Europea puede coordinar, pero seguimos, por ejemplo, con el principio de unanimidad que hace imposible que podamos avanzar en algunas cuestiones en estos momentos cuando un solo país se puede oponer a determinadas decisiones. Pero yo creo que es otro de los retos y desafíos que tenemos, pero creo que lo que hay que hacer es fortalecer y más Europa para hacer que Europa cuente en ese ámbito internacional y podamos mirarnos de tú a tú y al mismo nivel con otras regiones como es Estados Unidos, como es América Latina, como es África, como es Asia, como es China, donde tenemos mucho que aportar y mucho que decir. Monse. Sí, quedan 2 días de campaña. Usted supongo que habrá hecho 4 campañas. ¿Cómo se ha sentido en esta campaña? Y se lo digo sobre todo desde un punto de vista, ¿qué balance hace en definitiva? Pero desde un punto de vista muy especial, ¿no frustra un poco el que en unas elecciones europeas que siempre, bueno, pues no han despertado demasiado interés por parte de la ciudadanía, no nos vamos a engañar, pero que precisamente este año sí que lo tengan, pero lo tengan porque se hayan planteado las elecciones al final como un plebiscito, que sea Sánchez sí o Sánchez no, y eso lo han hecho los 2 partidos mayoritarios, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista? Bueno, quizá esa es su percepción, ¿no? y yo la respeto, pero como llevo muchas campañas, como usted dice, no solo europeas, porque yo siempre colaboro con mi partido en todas las campañas electorales, le puedo decir que esta campaña electoral hemos trabajado mucho para hablar de Europa y para que la gente entienda lo que significa ese 9 de junio. Le puedo decir que ha sido, lo comentaba con algunos compañeros, que ha sido la campaña electoral en la que previamente a la campaña más peticiones de debates hemos tenido. De debates de los sectores, ¿no? de los sectores agrícolas, de la universidad, de los sindicatos, organizaciones de jóvenes, incluso organizaciones empresariales, y yo creo que eso es positivo. Es positivo porque cada vez la sociedad conoce más la importancia que tiene la política europea y lo mucho que nos jugamos, ¿no? Y que al final en Europa se deciden cosas de la vida cotidiana y estamos decidiendo, bueno, pues los grandes objetivos medioambientales, pero también cómo modernizar nuestra economía, cómo hacer que nuestra industria sea competitiva, cómo usar estos fondos de recuperación para posibilitar las iniciativas también que fijen población en el medio rural. Yo he hablado de todas estas cuestiones y no me resigno a seguir haciéndolo. Quizá en los grandes titulares, quizá en los grandes debates, las ideas han ido por otro lado, pero insisto, el Partido Socialista tiene un programa hecho con mucha conciencia, con mucho trabajo, muy participado con los colectivos. Ayer mismo, por ejemplo, yo también estaba reunida con la organización de consumidores, que también me planteaban el caso concreto de la multa que ha puesto Europa a las compañías aéreas por las maletas. Bueno, eso fue gracias a la organización de consumidores que nos trasladaron la preocupación y pudimos vehicular la denuncia a través de la Comisión Europea. Europa sirve de mucho y en Europa dedicamos mucho tiempo y mucho compromiso a algunos y a algunas. Quien no lo quiera hacer así, evidentemente será su responsabilidad, pero para mí es importante asumir la responsabilidad que la ciudadanía me ha dado cuando me ha dado la oportunidad de estar en un espacio como es el Parlamento Europeo, donde podemos hacer tanto. Pues Irache García, ¿prevé mucha participación el domingo, más que otros años? Las anteriores coincidieron con unas elecciones municipales y autonómicas, entonces yo creo que no debemos de mirar a lo mejor ese nivel de participación, que evidentemente fue mucho más alto. Yo espero que sea importante. Creo que va a ser uno de los más importantes de toda la Unión Europea. Hay otros países que les cuesta más votar en esto de las elecciones europeas. Yo espero, de verdad, porque una participación importante será también una respuesta a esa Europa que tanto necesitamos. Pues desde aquí llamamos... Atrévase con un resultado.
Una victoria del Partido Socialista. ¿En escaños? Bueno, ya ahí con lo de los escaños todavía no me atrevo, pero soy muy Veintitantos. optimista. Eso, venga. Veintitantos. ¿Veintipocos o veintimuchos? No estamos desvelando gran cosa. Pues muchas gracias, Irache García, que haya mucha participación. Desde aquí llamamos de verdad a que la gente vaya a votar el próximo domingo y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias.